a nuestro colega periodista y escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Querido amigo, te saludo, te abrazo, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Vaya despropósito de este imbécil Donald Trump. Es un imbécil, es un desgraciado, es un inútil, es un cabeza hueca. Mira que tratar de cambiar ahora, a esta hora. ¿Y con qué propósito además? ¿Con qué propósito querría cambiar el nombre del Golfo de México? Ya salieron, por supuesto, ahí en las redes sociales, estoy viendo al apretado, ese sujeto de los pantalones apretados, Pedro Ferriz de Con, que dice que la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump están igual, en igualdad de circunstancias. No entiende, nunca ha querido entender este inútil, pero tampoco entiende Donald Trump que el Golfo de México recibe su nombre precisamente por su proximidad, por su conexión con el territorio mexicano. Y eso no es fundamental en este momento de la historia, Toño, sino es fundamental a lo largo de toda la historia de nuestro país. Lo supieron hasta los genocidas, como tú muy bien apuntas, es personajes que establecieron incluso históricamente lo que denominaron la época de la colonia, porque según ellos nos habían colonizado. En fin, todos estos aventureros desgraciados españoles, esos, más bien castellanos, le llamaban el seno mexicano desde el siglo XVI. Acuñaron ellos mismos el propio término del Golfo de México precisamente por eso. Ahí tengo los libros de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ahí están las cartas de relación, ahí está toda una colección de personajes que hablan del impacto profundo, de la identidad cultural que ha tenido la denominación del Golfo de México. Así que esta idea, ocurrencia estúpida de querer despojar de un nombre tan importante a este cuerpo de agua, como bien lo definiste, pues es tratar de quitarle o de arrebatarle un legado histórico y cultural a nuestro país. Ha sido punto central, insisto, no solamente de la historia moderna, de la historia contemporánea, sino de la historia mesoamericana. Así que un cambio de nombre podría generar confusión en todos lados, en los aspectos históricos, desde luego, en la literatura académica, en los estudios geográficos, podría causar incluso una suerte de incongruencia en la enseñanza, en la investigación histórica. Yo no le veo ni pies ni cabeza, así que, pues bueno, estos personajes limitados tratando de limitar el enfoque de las grandes civilizaciones que ha tenido este país. Nosotros, los mexicanos, no somos hijos de los barcos, nosotros tenemos raíces profundas y basta, como decía Carlos Fuentes en la nueva novela hispanoamericana, basta que nosotros alcemos la mirada para encontrarnos con esos grandes referentes de la civilización mesoamericana. Nosotros tenemos hondas raíces y no como estos personajes, mi querido Toño, pero bueno, pues de personajes con despropósitos, desafortunadamente siempre los va a haber y Donald Trump es uno de ellos. No, a ver, ahora que lo mencionas sobre los críticos a la Cuarta Transformación, que al fin y al cabo se convierten en apátridas, no por criticar a la presidenta Claudia Sheinbaum o por ser de la otra ideología de la derecha, no, sino porque están celebrando a Trump en cuanto a sus pendejadas y celebrando cosas que podrían afectarnos a todos los mexicanos, seamos de derecha, de izquierda o no. Ayer me encontraba, querido Ricardo, con mensajes muy estúpidos en las redes sociales diciendo, ay, pues a ver, si tu presidente López Obrador en su momento le quiso cambiar el nombre al Mar de Cortés por Golfo de California. A ver, estúpidos. Sí, eso es dentro de México. Eso no habría tenido que ver con ningún otro país. Si en Estados Unidos, si aquí en Estados Unidos le quieren cambiar el nombre de Kansas City a Missouri City, porque estamos también en parte de Missouri, pues es muy el pedo de Estados Unidos y del estado de Missouri. Y no tendría por qué haber ningún problema. En México, si intentamos cambiarle el nombre, por ejemplo, al Mar de Cortés, a Golfo de California, porque no queremos hacer referencia a un genocida como lo fue Hernán Cortés, pues tenemos todo nuestro derecho de hacerlo. Como cambiaron Puente de Alvarado
esta avenida ahí que se conecta con Avenida San Cosme. Sí, ¿verdad? Es la que se comunica con San Cosme, mi querido Ricardo, me estoy Sí, equivocando. es Puente de Alvarado, San se Cosme y convierte en Tacuba, ¿no? Tacuba. Sí, sí, bueno, que se cambió este nombre por también, pues Pedro de Alvarado, al haber sido otro de los genocidas en jefe ahí de Hernán Cortés, tipo al que se le encomendaron tantas masacres, ¿no? ¿No? A nombre de este tipo de infamias, pues este fue muy nuestro pedo, porque era, vamos, como mexicanos podemos tener esta autodeterminación. Trump, al querer cambiar el nombre del Golfo de California, afectaría a otros países, como lo hemos estado compartiendo. Es una masa de agua que comprende a Estados Unidos, Cuba y por supuesto a México, y como se lo está poniendo don David, ¿no? O sea, hasta son ignaros, ¿no? En sus argumentos, los pobrecitos trolls y bots. Pero bueno, pues allá ellos y sus tonterías. Ahí sí, si usted quiere responderles en las redes sociales, dígales eso, ¿no? Si le cambiamos el nombre al mar del genocidio ese a Golfo de California, pues es porque le pertenece a los mexicanos y así lo pueden hacer. O sea, Pero hasta se podría llamar Mar de Sonora o Mar de Sinaloa, mi querido Toño, porque justamente están esas lindes. Pero pues es que es inaudito. A mí siempre me gustaron los mapas. Toda la vida me han gustado los mapas. Entonces, uno va revisando esas cartografías y entiende muchas cosas. Cuando tú ves los mapas, entiendes las conexiones, entiendes los negocios, entiendes la economía, entiendes las barreras incluso ideológicas, las barreras lingüísticas que están en la cabeza de estos personajes. Fíjate qué charlatanería. En lugar de estar proponiendo cosas que ayuden a su nación, como es justamente combatir la crisis de fentanilo, pues andan buscando cambiarle el nombre a cosas que francamente pues ya están en el imaginario. Eso no va a ser posible. A lo mejor allá podrían referirse de esa manera, como los inútiles de Grupo México que contaminaron una y otra vez, andaban diciendo, contaminaron el mar de Cortés. ¿Quién lo contaminó? Pues ustedes, tarados, imbéciles, eso que llamaron en algún momento el mar de Cortés y que hoy, como bien apuntas, es el Golfo de California, que podría ser, insisto, el mar de Sonora, el mar de Sinaloa, porque está en esas lindes, pero bueno, es que estos personajes no entienden que justamente se llama así Golfo de México, porque está así. Vean el mapa nada más cómo se abre la botita y está abrazando precisamente el Golfo de México. No lo van a entender. Ah, pues ahí está, justamente, pues está la botita abrazado. No, 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 no. Y esa parte, como tú ya la mencionaste ampliamente, mi querido Toño, pues sigue siendo parte de México. Así se sigue percibiendo, incluso la gente que vive allá, pues se siente muy mexicana. Yo creo que Estados Unidos pues debería de establecer también en la enseñanza obligatoria el español, porque me decían hace muy poco, ¿y por qué no hablan los chinos español? ¿Y por qué no hablan español los japoneses? ¿Y por qué no hablan español los estadounidenses? Porque siempre están exigiendo que uno los entienda y que hable su idioma, pero ellos no se quieren esforzar en aprender el propio. Hay que ser patriotas, aunque Fernando Sabater se encabrone y diga que está en contra de las patrias, aunque Juan Goytisolo, ese desgraciado infeliz que en algún momento admiré y que después de saber que permitía el abuso sexual de sus nietas, pues es un imbécil, bueno, dijera que estaba en contra de las patrias. Hay que ser patriota porque hay que ser provechosamente local para ser provechosamente universal, pero es algo que no va a entender Pedro Ferriz, porque las drogas destruyen y el fentanilo más, mi querido Toño. y no, este degenerado no va a entender una chingada nunca. Y él, bueno, pues está en este mundo para, no sé para qué, ¿no? Para ser un pinche degenerado. Pero bueno, ¿qué te parece, querido Ricardo, que vamos ahora a la investigación especial sin censura? Muy, muy importante, hoy muy dura. Hoy, híjole, nos vas a hablar de este escándalo que todavía pues sigue dando mucho de qué hablar con los muebleros que detentan a Grupo Imagen y a Excelsior. Estos muebleros que
Mira, muy temprano, un señor nos mandó esta voz del pueblo que le voy a pedir a don David que por favor nos recupere. Él se identifica como Jacobo, el tenebroso Zompantli, y es una voz del pueblo que quería compartir contigo desde muy temprano para darle pie a tu reportaje especial, que nos pide el tenebroso Zompantli que no nos quedemos callados sobre lo que ocurre ahí en Excelsior, que tal vez pasa que a Excelsior, bueno, pues le da muy poco foco, pero es igual de infame, de abyecto que el Reforma, que el Universal. Esto es lo que nos planteó muy temprano uno de nuestros seguidores aquí en Sin Censura. Buen día, yo soy el tenebroso Zompantli. Los dinosaurios y el meteorito. Hace muchos años una persona muy desagradable para mí me contó un chiste que decía algo como esto. Si los mexicanos fuéramos los dinosaurios, votaríamos por el meteorito. Como una persona que no me caía bien, pensé que el chiste era una payasada absurda y lo dejé pasar. Ni siquiera me reí. Al paso de los años me he dado cuenta de que ese chiste es filosófico. Tiene razón. Y lo digo porque muchas ocasiones leyendo columnistas como los que trabajan en el periódico Excelsior, que es un periódico igual de ruin, igual de pasquín inmundo que Reforma y el Universal, pero con mucho menos foco de atención, ese periódico está lleno de personas que son como esos dinosaurios y están proponiendo a la gente que vote por el asteroide. Esas personas en las columnas que todos los días publican, la gran mayoría de esos individuos proponen cosas en contra de la 4T, escriben en contra de la 4T, halagan al PRIAN, halagan a aquellos prianistas, halagaron a Xóchitl Gálvez, halagaron a sus senadores, halagaron a sus diputados, halagaron a todos los candidatos que presentaron esos partidos políticos. Y la realidad, vamos a ser francos, toda esa gente, todos los candidatos de PRI, de PAN, de PRD, no servían absolutamente para nada. Eran el asteroide que si hubiera golpeado México, no sé qué hubiera sucedido con todos nosotros. Tal vez nos habrían destruido ahora sí como país. Darle la oportunidad a esa gente de venir a golpear México es como haber votado por el asteroide. Pedir que cayera aquí. Pensar que nos iba a ir mejor destruyendo todo. Arrasando todo. Porque yo he hablado incluso directamente con esas personas a través de los correos electrónicos laborales que presentan ellos mismos en sus columnas. Ahí se les escribe. Y he tenido verdaderos encontronazos con esa gente, que están convencidos absolutamente de que tienen la razón, de que México está destruido, de que México está arrasado. ¿A quién quieren verle la cara de tonto estas personas? Me gustaría muchísimo que le den un poquito más de foco a Excelsior, así como lo hacen con el Universal o con Reforma, porque es un periódico realmente que hace y escribe muchas barbaridades, cosas necias, cosas absurdas. Está lleno de odio ese periódico. Sus columnistas están absolutamente maiceados. Que yo recuerde, Citlali Hernández, que escribía allí de las últimas veces que yo leí ese periódico, ella no lo hacía. Y por ahí algún otro que estaba con la 4T. Pero realmente, de los otros 100, no hay uno solo que se salve. Uno solo no se salva. Excelsior está lleno de dinosaurios, está lleno de pterodáctilos, está lleno de velociraptores, está lleno de tiranosaurios, está lleno de brontosaurios que aclaman, añoran, desean que el asteroide caiga aquí y arrase con todo. Hay que tener cuidado con esa gente. Hay que tener mucho cuidado
con la ideología de esa gente, que están bastante bien dirigidos para su causa, por el torpe de Pascal Beltrán del Río, a quien yo le comento y le digo, eres Pascalito, el pescado nadador, porque cada vez que hay una oportunidad, se incorpora al nado sincronizado con singular alegría. Vaya tipo. Muchas gracias. Pues como ves, querido Ricardo, esta es la voz del pueblo, esta es la voz de nuestra gente. Me parece muy bien y muy acertado, mi querido Toño, hasta pareciera que conoce a la gente de la redacción de Excelsior y a Pascual Beltrán del Río, ese personaje nacido en Michigan, en Estados Unidos precisamente, y que justo por eso es tan gustoso del intervencionismo. Me parece muy bien, en efecto, el periódico Excelsior es el segundo periódico de mayor tiraje y más antiguo de la Ciudad de México, así que tiene ahí unas plumas bastante abyectas a las cuales hay que ponerles el ojo, porque efectivamente difunden muchas tonterías, aunque decía Marcelino Perelló, que escribía en ese periódico, que solamente servía para envolver papayas, así decía Perelló, que hacia el final de su vida cometió una serie de torpezas, Marcelino, de estupideces, francamente, y bueno, pues terminó muy mal Marcelino, pero eso aparte, ahí está Amparo Casar, ahí está Pascal, ahí está Ciro, ahí está David Páramo, ahí está Francisco Sea, están todos estos personajes que mienten con todos los dientes, está Federico Reyes Heroles, hay muchos personajes que efectivamente hay que ponerle atención porque ellos están en ese nado sincronizado, pero la gente dice, bueno, pues como nadie pela Excelsior, pues ahí vamos a dejarlo ser. Yo creo que sí hay que, como dice el tenebroso Tzompantli, al cual he leído sus comentarios con mucha atención, pues hay que ponerles el ojo. No es que se trate de que nos importen, sino simple y sencillamente porque hay que hacerlo, hay que exhibirlos con datos duros para que la gente que no tiene ese conocimiento, pues diga, a ver, ¿de qué lado están tirando estos personajes? Tienen una ideología de derecha, y están defendiendo a Jim, al grupo que pues hoy nos toca evidenciar, mi querido Toño. Sí, hablemos de este grupo, hablemos de de este escándalo que envuelve no entiendo muy bien esto de Bahama Leaks, a ver si me puedes, o de las Bahama Leaks, me imagino que debe ser en cuanto a los paraísos fiscales, pero lo que sí entiendo, querido Ricardo, pues es el silencio que hay ahí en Excelsior y en todo Grupo Imagen, especialmente con personajes como Ciro Gómez Leiva. Ayer les dimos un madrazo. Ayer les dimos un gran madrazo, así me lo hicieron saber algunos periodistas, así se dice, no se espante usted, así se dice en la jerga periodística. Le dimos un gran golpe al periódico Excelsior, al Grupo Imagen en concreto, después de que revelamos en exclusiva esta resolución que les dice que tienen que desmontar ese helipuerto, concretamente tiene que ir el jefe delegacional panista de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, a quitar ese helipuerto. Lo tienen que acatar, ya se los dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya se los dijo el Tribunal aquí en la Ciudad de México. Lo tienen que hacer sí o sí, pero esto es un escándalo, lo que le voy a revelar el día de hoy, porque Grupo Imagen tiene una relación con los Bahama Leaks. Efectivamente, le cuento con datos duros. El 4 de julio de 2016, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir acudieron a ver a su amigo Arturo Talavera Autrique, dueño y titular de la lujosa notaría 122. Aquí sale a relucir la mafia de las notarías. Ambos empresarios, mi querido Toño, estaban felices y exultantes, y es que con la ayuda de varios amigos que entonces tenían en el gobierno, habían logrado ganar la concesión de 128 estaciones para explotar una de las dos cadenas de televisión nacional que licitó
el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí, en Avenida de las Fuentes 509, en la exclusiva colonia Jardines del Pedregal, en San Ángel, entre abrazos y apretones de manos, los dueños de Grupo Empresarial Ángeles firmaron frente a su amigo, su íntimo amigo Arturo Talavera Autrique, el contrato de sociedad de la empresa GIM, Compañía Editorial SADCB. Nosotros tenemos ahí en exclusiva, nos pasó gente que nos quiere ayudar, pues esta acta constitutiva. Tenemos el acta constitutiva de GIM, Compañía Editorial SADCB, y es una acta constitutiva, desde luego larga. Aquí tiene usted algunas imágenes de ella, pero fíjese que le digo más. 2 meses después de que estos personajes se reunieron ahí en San Ángel, una investigación periodística internacional denominada Bahama Leaks reveló que cientos de empresas, fideicomisos, fundaciones mexicanas también, tenían inversiones en las Bahamas, uno de los paraísos fiscales, como usted sabe, más conocidos del mundo. El reportaje cayó como una bomba en el ánimo de Olegario Vázquez Raña, el viejo, llamémosle así, y Olegario Vázquez Aldir, el hijo, pero también cayó como bomba en el ánimo de Arturo Talavera Autrique. Y es que lamentablemente para estos personajes, sus nombres estaban ahí, en la lista. En aquella información salió a relucir que Olegario Vázquez Raña, su esposa María de los Ángeles Aldir y su hijo Olegario Vázquez Aldir habían registrado 4 compañías en Bahamas: Radal Global, Mundell Global, Albino Hall Holding y Marshall Creek. Pero eso no era todo. El nombre de su amigo de piquete de ombligo, el notario que les ayudó a protocolizar el contrato de sociedad de la empresa GIM, Compañía Editorial SADCB, también aparecía involucrado en el escándalo. Y es que Francisco Talavera Autrique, hermano de Arturo Talavera Autrique y notario de cabecera de los dueños de Grupo Empresarial Ángeles, también figuraba en el listado de los Bahama Leaks. Francisco Talavera Autrique, le cuento, que también es notario, da la casualidad, ya ve cómo son las casualidades, es notario y dueño de la licencia de la notaría 221, decidió registrar una empresa llamada Lebrenus Holding, precisamente allá en las Bahamas. Curiosamente, los nombres de los personajes que participaron en la conformación del contrato de sociedad de la empresa GIM, Compañía Editorial SADCB, aparecían ahí en el listado de los 432 personajes mexicanos que, para evadir impuestos y a las autoridades mexicanas, decidieron registrar empresas en las Bahamas entre 1990 y principios de 2016. Pero en ese escándalo, Toño, que fue omitido sistemáticamente en los medios pertenecientes al grupo financiero Multiva, no los detuvo la ambición, no se detuvo la ambición de los empresarios Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, padre e hijo. Y es que un año después, el 24 de octubre de 2017, el mismo notario Arturo Talavera Autrique realizó personalmente, escúcheme lo que le estoy diciendo, el trámite de constitución de la sociedad mercantil GIM, Compañía Editorial SADCB, ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México. De esa manera, el notario pudo consolidar que el Grupo Imagen fuera legalmente propietario de Excelsior, el segundo periódico más antiguo de la Ciudad de México, como le decía yo hace un momento. Cabe recordar, mi querido Toño, público memorioso, que en 2015, poco después de que el Grupo Imagen ganara la licitación para operar la que sería la tercera cadena de televisión nacional en México, Olegario Vázquez Aldir, su propietario y director, junto con Ernesto Rivera, director general editorial, invitaron a Ciro Gómez Leiva a diseñar y conducir el noticiero nocturno. Y así fue
El 17 de octubre de 2016, Ciro Gómez Leiva comenzó transmisiones como titular del programa nocturno denominado Imagen Noticias. La pregunta es, ¿habló al respecto de los nombres que salieron en este Bahama Leaks? No, porque sus jefes así se lo pidieron, así se lo exigieron. Sin embargo, poco después, el notario de cabecera de los dueños de Grupo Imagen no se podía aplacar. Corrupto hasta las heces fecales, volvió a estar inmerso en otro escándalo. Y Ciro Gómez Leiva volvió a callar. En octubre de 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación sobre los inmuebles de Luis Ernesto Serna Chávez, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera. Y es que el exsecretario particular de Mancera se convirtió, ya ve cómo son los corruptos, en un hombre muy próspero y logró adquirir con las manos en la cintura diferentes inmuebles a nombre de su esposa. Curiosamente, ya ve cómo son las curiosidades, el notario de cabecera de Olegario Vázquez Aldir, Arturo Talavera Autrique, que ya tenía los señalamientos del Bahama Leaks, fue el mismo que aparece en todos los casos para ayudar a este delincuente. Entre noviembre de 2014 y junio de 2016, el notario Arturo Talavera Utrique, no me voy a cansar de decirlo, notario de cabecera del Grupo Ángeles, ayudó al exsecretario de Miguel Ángel Mancera a adquirir una serie de propiedades a través de su esposa. ¿Y cuáles son? Porque me van a preguntar ahí Marco Levario y Pedro Ferriz, ¿cuáles son? Se las digo. Un departamento en el conjunto condominal Gran San Ángel, un condominio en el conjunto residencial Santa Fe, un predio en el pueblo Tlacopac en San Ángel y una casa en la colonia Tlacopac en Álvaro Obregón. Todos aquí en la Ciudad de México. El salario total del exsecretario de Miguel Ángel Mancera, he de decirlo, durante toda la administración fue de 5,636,000 pesos. Cada uno de estos inmuebles costó más de 5 millones de pesos. Sin embargo, mi querido Toño, público memorioso, sobre todos estos temas, ni Ciro Gómez Leiva, ni Pascal Beltrán del Río, ni nadie en Imagen y Televisión, ni en Excelsior, ha querido hablar. Y ahí están, mi querido Toño, los datos duros. Sí, no ha pujado sobre esto, pero para nada Ciro Gómez Leiva, y es un escandalazo. Imagínate tú que otra vez se pueda demostrar que uno de estos multimillonarios vinculados, él y toda su familia, a situaciones muy, muy lamentables, además, pues esté cerca de estos paraísos fiscales. Es inaudito y pues más bien creo que tendría que ser el tema en caso de que podamos tener este debate con precisamente el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, a ver cómo defiende a su patrón en cuanto a todo esto. Me parece que no hay mejor forma de definirlo, querido Ricardo, que decir que efectivamente está corrupto hasta las heces fecales, como bien lo has mencionado. Pues déjame incluir a esta conversación con mucho gusto precisamente a Vicente Serrano. Él está también pendiente de esta investigación y de este escándalo que estás revelando aquí en Sin Censura y que seguramente no saldrá en los medios de comunicación corporativos, pero que por supuesto tendrá eco. Vicente, te vemos, te escuchamos ahora a Ricardo Sevilla exhibir cómo es que Grupo Imagen ahora está vinculado a paraísos fiscales en las Bahamas. Te vemos, te abrazamos, Vicente. Se nos... Correcto. A ver, vamos a ver si ya lo podemos tener de vuelta. Ahí está ya, Vicente. No sé si me veas, si me escuches. Híjole, no, se está cortando. A ver si podemos restablecer la toma con Vicente. A ver si podemos volver a retomar, porque él también quiere hacer preguntas sobre esto, querido Ricardo. Me parece que es fundamental hablar de pues cómo están corruptos hasta las heces fecales. ¿Qué tú hasta la médula, hasta las heces fecales dijiste bien? Estas son verdaderas infamias en las que pues se ven envueltos estos multimillonarios y todavía, ¿no? Nos tratan de mostrar la imagen de que son grandiosos y que
están comprometidos con la inversión en México, con lo bueno que es para México, que lo único que ellos quieren es invertir en México y etcétera, cuando pues en la realidad son una bola de pillos, defendidos por sus chayoteritos que pujan y pujan. Ahora sí ya te escuchamos, Vicente, ya se restableció la señal. A ver si ahí me escuchas y me ves correctamente, mi querido Toño. Te mando un abrazo, le mando un abrazo al maestro Ricardo Sevilla, que está dejando esa víbora chillando. Te mando un abrazo, Ricardo, y le mando un abrazo a las miles de personas que están conectadas para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. ¿Me estás oyendo, Ciro? Mi querido Ricardo, esperemos que don Pascal Beltrán del Río, esperemos que Ciro, esperemos incluso que López Dóriga, que ayer nos tiró calabaza, a esos que queremos seguir con la tradición de López Obrador de poner en conflicto a los periodistas y a los medios con el gobernante. Dicen personajes como Joaquín López Dóriga que quieren que pongamos a pelear, que queremos poner a pelear a la presidenta con los medios como lo hacía antes, según él, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, aquí andamos, mi querido Ricardo Sevilla, hablando sin pelos en la lengua, sin censura, desde las calles siempre hermosas del centro histórico de la Ciudad de México. Muy bonitas calles, por cierto, mi querido Vicente, hay librerías muy interesantes, hay libros que están en el baratillo y que ahí se deberían de quedar, porque están los libros de Enrique Krause, ya nadie da un peso por esos libelos, qué bueno, la gente está pensando. Y fíjate que efectivamente Ciro Gómez Leiva a lo mejor va a tratar de seguir omitiendo nuestros nombres, pero lo cierto es que el reportaje que le presentábamos ayer en exclusiva aquí en Sin Censura y que subimos como hilo en este 2025, primer hilo de muchos que vienen, como el de hoy, que vamos a subir en un rato, son datos duros. Nos hemos hecho ese propósito desde siempre, hablar siempre con datos duros, pero lo que hoy damos a conocer viene de la mano con lo que dimos a conocer el día de ayer, porque es no solamente el silencio, sino la omisión cómplice de que el dueño de la empresa donde todavía trabaja Ciro Gómez Leiva, donde trabajan todos estos personajes ya infames, está en el listado de los Bahama Leaks, pero no solamente él, sino el notario de cabecera que les ha ayudado a consolidar ese grupo JIM. Ahí está los datos duros, ahí está la información, tenemos el acta constitutiva, le dimos a conocer a usted ahora en exclusiva. Nadie tiene esa acta constitutiva donde le voy a pedir a mi querido don David, si es posible, que nos ponga, porque lo subrayé en rojo, el nombre de Olegario Vázquez Raña y el nombre de Olegario Vázquez Aldir. Es parte de esta acta constitutiva donde aparecen precisamente con los sellos y todo, es el registro público de la propiedad aquí en la Ciudad de México, no son prestanombres, está a nombre de ellos mismos este conglomerado. Ellos han decidido firmarlo de esa manera. No está Ernesto Rivera, no está Carlo Pini, no está Ignacio Anaya, no está ninguno de ellos. Están los Vázquez Raña y Vázquez Aldir, y ahí está esto que yo creo que aquí deberían de jalar hilo algunos colegas, y si no lo hacen, me vale gorro, yo lo voy a hacer, no se preocupen, porque ustedes, muchos, la verdad, sirven para dos cosas, nada más para subirse a la información que uno saca y no dar crédito, en fin, allá ustedes, pero bueno, nosotros lo que nos proponemos a partir de esto, mi querido Vicente, público memorioso, es que se da a conocer que hay una mafia de notarios. Ya habíamos visto el año pasado, porque ellos mismos se exhibieron, cómo se repartían las notarías. Bueno, pues ahora, si nosotros vamos más a fondo, nos vamos a encontrar ciertos nombres que van a estar ahí una y otra vez. ¿Cuántos notarios hay vinculados al cártel inmobiliario? ¿Cuántos notarios han apoyado la creación de estas empresas fantasma? ¿Cuántos notarios
han ganado las licencias de operación de estas notarías y quién se las ha dado. Es un trabajo que evidentemente pues es un trabajo periodístico, pero que requiere un trabajo y un tesón que no van a hacer en la derecha, que no van a hacer prácticamente en ningún lado porque les da flojera, porque no quieren leer, porque no quieren investigar. Allá ustedes sigan ahí alzando la mano, preguntando pendejadas y haciendo el oso, que nosotros vamos a apostar siempre por el periodismo. Y esto que hace Ciro Gómez Leiva, tratar de ningunear a Vicente Serrano, a su servidor, a los medios de comunicación independientes, únicamente lo que hace es colocarlo como un soberbio y como un pendejo, como dijera Héctor Aguilar Camín, porque eso es lo que es, un personaje que regresa a México después de abjurar y decir que no iba a venir a México porque aquí peligraba. No peligra, lo único que peligra es el periodismo que este personaje ha dinamitado una y otra vez. Pero ayer le presentamos datos duros, hoy le presentamos datos duros, ¿y qué cree? Que ya en un foldercito que tengo, mañana le voy a dar a conocer los contratos que ya le dieron al señor Giovanni Gutiérrez. Espérese tantito, hoy le voy a sacar este hilo en un ratito más y mañana le voy a dar a conocer los contratos que le dieron ya a la alcaldía de Coyoacán para que se callen el hocico. Así de chayoteros son. Perdone que hable con esa vehemencia, pero es que yo ya no estoy dispuesto a solapar a ningún personaje, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer jamás, que esté corrompido. Le pidieron a Giovanni Gutiérrez ya en diciembre que fuera y él encabezara el desmontamiento de este helipuerto. Él lo tiene que hacer, no lo va a hacer. ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? Porque mañana le voy a dar a conocer cuántos milloncitos le dieron al señor Giovanni Gutiérrez. Así que, Giovanni Gutiérrez, si estaba usted viendo este programa, tómese algo para el estómago, un genoprazol, algo para las agruras, porque le va a arder por ahí el asterisco 66. Oye, Ricardo, me da mucha risa con estos personajes como Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo me llamó Ciro Gómez Leiva en su reclamo luego de que lo exhibiera el lunes en la mañanera? Periodista de López Dóriga, ¿no? Perdón, de López Obrador. Periodista de López Obrador, ¿no? Dijo Toño, algo así. Sí, periodista del presidente, dijo el presidente López Obrador. Todavía bueno. Como presidente, es que para ellos él sigue viviendo ahí en Palacio Nacional y no lo pueden olvidar. Bueno, López Dóriga nos llama sicarios de Jesús Ramírez. Ahí apúntate en la lista si nos queda el saco, mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla. Estoy esperando que me baje, don David, este fragmento de los comentarios editoriales que circula en redes sociales Joaquín López Dóriga, ¿no? Porque anda muy ardilla también Joaquín defendiendo a su amigo Ciro, que ha quedado evidenciado, y más con lo que está publicando ayer, hoy, Ricardo Sevilla, porque miren, diré a la presidenta, paso, así han pasado estos, pero para no informar a la gente de todo eso que estamos señalando. También quiero decirle que ayer por la tarde, ¿ya lo tienes, David? A ver, si lo tienes, échalo. En el sitio que le ha establecido López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum está el de comunicación, en donde tiene un cerco en donde están los suyos, cerco desde el que quieren que la presidenta Sheinbaum repita la ofensiva de López Obrador contra medios y periodistas. Y en este candado, Jesús Ramírez Cuevas, que es su coordinador de asesores, insiste en la pasada estrategia de López Obrador vía sus sicarios en redes, que reitero, le paga el gobierno para seguir atacando a críticos y a periodistas. Ese es Jesús Ramírez. ¿Cómo ven, mi querido Ricardo Sevilla? De periodista de López Obrador a sicario de Jesús Ramírez. Me voy a la chingada. Ahí apagan las luces ustedes.
Pero déjenme interrumpir con esto rápidamente. La frase de sicarios de la información fue acuñada precisamente por periodistas independientes para exhibir a sujetos como Joaquín López Dóriga, quien ha sido exhibido una y otra vez por ser un chayotero y hasta oficial. Creo que es a Joaquín López Dóriga, queridos compañeros, al que se le ha podido demostrar oficialmente con datos, incluso de datos gubernamentales, que él sí es un chayotero. Que no se nos olvide que este sujeto apareció en la lista de periodistas, entre comillas, de periodistas beneficiados con millones y millones de pesos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y no solamente porque en sus medios pasaba, pues vamos, la publicidad oficial de Peña Nieto. No, se demostró con investigaciones periodísticas, con datos precisamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, que este sujeto recibía millones en sus empresas para escribir columnas y para hacer comentarios editoriales en espacios radiofónicos, lo cual abierta y claramente es un chayote. Además de que, bueno, él mismo se ha exhibido por su ignorancia absoluta, su mediocridad, su infamia total, ¿no? Es un abyecto y es el, pero mira, el peor de los peores en cuanto a la comunicación se refiere, Vicente. Dice la leyenda, Toño, dice la leyenda, poniéndolo en términos muy de Ciro Gómez Leiva, dice la leyenda que Joaquín está muy molesto porque en este gobierno ya no le dan ni para los asistentes que tenía para su yate Florestán. Ah, no, por cierto, se le despedazó el yate en Acapulco luego del paso del huracán. Bueno, en fin, mi querido Ricardo, sicario de Jesús Ramírez Cuevas y periodista de López Obrador, ¿qué opinas? Pues yo opino que efectivamente diste en el clavo cuando dijiste que están enojados. No solamente están enojados, están deschavetados, están enardecidos. Durante muchísimos sexenios vendieron adulaciones, no hicieron periodismo y creyeron que nunca iban a cambiar las cosas. Nunca leyeron aquello de la rueda de la fortuna, pero pues como no leen nunca cacahuate no lo iban a entender. La rueda de la fortuna los iba a poner arriba, pero como su naturaleza es girar, también los iba a llevar a las fosas más bajas. Oye, Ricardo, ¿será que Joaquín López Dóriga terminará siendo mascotita de Ricardo Salinas Pliego? Imagínense, ¿no? De ser la mascotita, el peón de los Azcárraga, a ser el peoncito, la mascotita de Ricardo Salinas Pliego. Yo soy muy mal pensado, Ricardo Sevilla. Es que fíjate, al comentario que acabamos de publicar, de presentarle a la audiencia de Sin Censura de los sicarios de Jesús Ramírez Cuevas, fíjate quién le responde, retoma en redes sociales. Sí, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, retoma ya ni lo de sus achichincles, sino lo de Joaquín. Dice, el bañagatos, como le ha llamado a Jesús Ramírez Cuevas por años, es una loquilla resentida que se cree Goebbels. Lo bueno es que cada vez somos más las voces que los denuncian y señalan. Ahí te la dejo. Por cierto, escribió mal Goebbels, así no se escribe Goebbels, pero bueno. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues lo veo así delirante, ya no tiene ni quien le escriba los tweets, los escribe con las pezuñas. Yo decía el día de ayer, hay que tener una cierta dignidad, hay que respetarnos en nuestra trayectoria, pero cuando no tienes ningún tipo de trayectoria y te gusta el dinero sobre todas las cosas, terminará siendo Ciro Gómez Leiva, de 67 años, Joaquín López Dóriga, que ya le está pegando al 80, y todos estos personajes que ya francamente deberían de estar descansando, entregando la batuta a las nuevas voces del periodismo, que las hay, por supuesto, pero que esos personajes han querido ningunear, porque hay que formar a nuevos periodistas, y estos personajes, pues ¿a quién formaron? Ahí está su máxima creación, Lord Montajes. Loret de Mola, pues es un personaje que tiene la misma escuela de mentiras, de engaño, de montajes, y bueno, pues eso es lo único que han dejado. Yo creo que van a seguir haciendo berrinche durante todo el sexenio, porque ya ha quedado demostrado que el periodismo
ya no se está haciendo ahí, que nunca se hizo y que se está construyendo en otra parte, en los medios de comunicación alternativos. Así que, pues ni modo, a disfrutar las pataletas de estos engendros de la información. Pues a seguirlos exhibiendo hasta que la gente aprenda o hasta que de plano estos personajes se retiren, se jubilen, ya estuvo suave, pero bueno, al final esa es solamente mi opinión y es punto. Y aparte, querido Ricardo Sevilla, maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te apoye? Ahí donde con datos duros dejas la víbora pelona chillando, mi querido Ricardo Sevilla. La víbora tiene que ser pelona siempre y reptante. Pero bueno, ese es otro tema. Te voy a prestar un libro para que veas la leyenda de la culebra, de la serpiente, de la boa chillona. Pelona. No, pues mejor guárdatelo en el estante, pero mi querido Vicente, público memorioso, dígame usted en mis redes sociales, por favor, para que aprenda de la sutileza un poquito y con datos duros. En X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígueme en Paralelo24.mx. En los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Y ahí, atenta en X, porque al rato se van a enojar con este hilo que vamos a subir y que le acabamos de presentar hoy aquí en exclusiva. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Se vale sobar, pero sabes que es con mucho cariño siempre. Y bueno, estamos pendientes a la información. Se vale sobar la culebra chillona y pelona, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, maestro, siempre dándome cátedras de la sutil forma del albur. Gracias, mi querido Ricardo. Estamos al pendiente, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Ayer